7:22 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al consejero presidencial de Inversiones y Alianzas Público-Privadas, Roberto Salas. Lo hemos invitado a un diálogo para desglosar este proyecto que ya está en tratamiento dentro de las fases de un proyecto urgente en materia económica, el proyecto de ley en materia de inversiones. Hemos revisado el proyecto, temas de interés muy importante, cómo lograr cumplir, por ejemplo, a través de este proyecto, esto no es cuestión de la noche a la mañana, pero sí en los 4 años, esa meta que tiene el gobierno de crear 2 millones de empleo en los 4 años. Muy buen día, Roberto Salas. Muy buenos días, don Miguel. Un gran placer estar aquí en su programa y por su intermedio de dirigirme a la ciudadanía. Bien, ¿cuáles son los ejes fundamentales de este proyecto que permita desarrollar inversión, regulación de zonas francas, nueva generación de fuentes de empleo? Don Miguel, antes de responderle, me gustaría mencionarle que ya desde el mes de noviembre, el rol que yo mantenía de consejero fue transformado en secretario de una secretaría de la más nueva que tiene hoy el gobierno, e incluso de las unidades de asociaciones públicas privadas más nuevas del continente, porque es la última que se ha formado, de un tema que tiene obviamente muchas coincidencias con los países que han tenido más éxito en este tipo de forma de hacer la inversión pública. Los ejes principales de este proyecto de ley es promoverlas y concretar inversiones públicas con el único objetivo de generar empleo. Y obviamente mejorar a través de esto los niveles de servicio que tiene la ciudadanía con esa infraestructura y los servicios públicos. Y ese es como el dinamizador, el propósito, el hilo conductor de toda esta ley, es el empleo. Para poder lograr esto y materializar efectivamente niveles de inversiones importantes, es importante resaltar 3 grandes elementos, que es lo que la ley, desde el punto de vista de las asociaciones públicas privadas y las inversiones públicas con delegación al sector privado y a la economía popular y solidaria, resaltar en primera instancia el de modernizar el marco regulatorio para generar más confianza, sobre todo en un esquema de seguridad jurídica y de seguridad de debido proceso, para que los inversionistas y los financistas de estas inversiones estén mucho más cercanos y mucho más dispuestos a tomar riesgos en el Ecuador. Eso es sumamente importante y por eso que estamos justificando de que el Ecuador está perdiendo oportunidades de mejorar sus infraestructuras y sus servicios públicos por falta de este esquema de seguridades y de marcos regulatorios modernizados y adaptados hacia lo que hoy en día se requiere para poder establecer mejores niveles de inversión. El segundo elemento es mejorar la institucionalidad. Una ley, por más profunda y por más robusta que sea, necesita de instituciones que la hagan realidad, que la hagan que se pueda implementar de la mejor forma, de tal manera de que esto permita que la letra se convierta obviamente en acciones y resultados. Y un tercer eje fundamental en esta parte de la ley es crear las capacidades que necesita el Estado para que esa ejecución se haga desde el punto de vista de procesos que garanticen proyectos robustos y que eso decante en contratos sólidos que permitan manejar proyectos de largo plazo de la mejor forma y de esa manera el empleo y la calidad de los servicios sea sostenible en el tiempo. Estamos hablando aquí de contratos de muy largo plazo. Por lo tanto, tienen que estar lo suficientemente bien hechos
con muy buenos estudios, con muy buenos debidos procesos de licitaciones para obtener el mejor de los asociados que pueda tener el país y de esa manera poder decantar en obras y en empleo sostenible. Señor secretario técnico de Asociaciones Público-Privadas y de Gestión Delegada, Roberto Salas, de lo que usted señala, quizás se pretende resolver esos grandes desafíos que tiene el país respecto a su déficit de infraestructura, esos proyectos de largo plazo. Esto permitiría dar una solución para una mejor planificación y priorización de proyectos. Así es, usted lo ha dicho bastante bien. Esta ley, a diferencia de la ley de incentivos que para las asociaciones públicas privadas que está vigente desde el 2015, toma el desafío desde su punto de vista no solamente de una modalidad de delegación, que son las asociaciones públicas privadas, o las APP, como se las llama comúnmente, sino que se hace cargo desde su integralidad de darle a la inversión pública que se decide en algún momento hacer con delegación al sector privado o con participación del sector privado, una mejor planificación, una priorización más técnica desde el punto de vista de su impacto social fundamentalmente, y luego establecer un proceso en el cual se garantice licitaciones que sean lo más transparentes, lo más competitivas y con criterios que permitan tomar las mejores decisiones para que los contratos estén diseñados en función de estudios muy profundos respecto a los riesgos que estos contratos tienen que identificar y tienen que asignar entre sus protagonistas para que esto pueda funcionar a muy largo plazo. De tal manera de que eso es uno de las primeras diferenciaciones que tiene esta ley con respecto a la ley actual y también con respecto a otras leyes de países cercanos y que han tenido y que son referencia para nosotros, pero que consideramos que sin esta primera característica de manejar las delegaciones al sector privado, cuando éstas sean decididas que es la mejor opción para el Estado hacerlo, establecer mecanismos en los cuales le den al inversionista, a los financistas, a las mismas instituciones del Estado, a la misma ciudadanía, una mayor seguridad de que estas decisiones se toman en función de los mejores impactos que puede tener para el desarrollo del país. El desarrollo de la infraestructura en el país es algo urgente, fundamentalmente por el empleo, también por el mejoramiento de los servicios. Solo para darle un dato, don Miguel, la media latinoamericana de inversión en infraestructura por año, por habitante, es alrededor de $2.680. En el Ecuador estamos en un nivel de $1.600 de inversión en infraestructura por año por habitante. Es decir, tenemos un rezago con respecto a la media de los países latinoamericanos importantísimo. Y eso es algo que obviamente se refleja cuando vemos de que hay infraestructuras que son necesarias, pero que no hay cómo hacerlas, porque el Estado no tiene todas las capacidades técnicas, financieras o de aspectos de estructurar proyectos. Esta ley lo que promueve es justamente resolver eso y ayudar a que la infraestructura mejore, pero para eso necesitamos viabilizar las inversiones y atraer inversionistas y financistas que permitan que esto ocurra correctamente. Hay otro tema dentro de lo variado y amplio proyecto que está en trámite en la Asamblea Nacional, don Roberto Salas. ¿Cómo regular las zonas francas y permitir que las empresas en estas zonas puedan estar provistas para exportar bienes con este mecanismo? Me voy a permitir responderle, Miguel, desde el punto de vista del lado de mi competencia, ya que el ministro Prado, que es el que está promoviendo esta parte de la ley y está explicándola, obviamente tiene la vocería en esa área. Sin embargo, yo debo mencionar de que las zonas francas, potenciadas con la forma en que se quiere hacer ahora, con una ley que le da muchos incentivos, que le da mucha potencia en términos de su competitividad, es algo importante porque
obviamente no solamente promueve las inversiones en este sector, sino que hace las exportaciones desde el Ecuador un esquema muy atractivo para poder generar divisas, obviamente generar empleo y mejorar la competitividad del país. Es importante resaltar que las zonas francas son prácticamente primas hermanas de las asociaciones públicas privadas, ya que uno de las áreas en las cuales las APPs han sido muy frecuentes es el caso de puertos y aeropuertos, que en el mundo, no solo en el Ecuador, este tipo de actividad normalmente es potenciada de manera muy importante a través de concesiones, delegaciones al sector privado o asociaciones públicas privadas. De tal manera de que hay hay una afinidad muy grande entre las asociaciones públicas privadas y las zonas francas porque se complementan entre sí para poder generar una mejor competitividad del país y atraer inversiones para que éstas puedan generar empleo y obviamente mejorar los servicios y en este caso de las zonas francas la competitividad y la generación de divisas por exportaciones para el Ecuador. Dentro de esa búsqueda de soluciones para una mejor planificación y priorización de los proyectos que requiere el Ecuador, de lo que usted ha hablado, don Roberto Salas, ¿cómo fortalecer esa estructuración precisamente de los proyectos? Los proyectos de asociaciones públicas privadas o proyectos que tienen que ver con concesiones al sector privado o con delegaciones, en cualquiera de los sectores que esto se aplique, son contratos que se hacen entre un ente público, un ente privado, de muy largo plazo y en el cual se identifican y se distribuyen los riesgos que pueden existir en este plazo en el cual, en el cual trabaja la concesión, de tal forma de que el sector privado o la empresa privada asuma riesgos significativos y por los cuales es remunerado en función de su desempeño. Por lo tanto, la identificación de los riesgos en un mundo incierto en el largo plazo, obviamente es un gran desafío, ya que existe una altísima incertidumbre. Por lo tanto, es muy importante que en este tipo de proyectos, para que los contratos sean eficientes y efectivos a lo largo de toda la vida del proyecto, es importante que estén sustentados con estudios técnicos, con estudios legales, con estudios ambientales y que permita tener un dominio suficientemente razonable para que estos riesgos sean identificados, valorizados y distribuidos entre las partes que están en el contrato. Normalmente eso toma tiempo y es por eso de que los proyectos de delegación o de asociaciones públicas privadas, debido a que requieren estudios muy profundos de los riesgos inherentes al proyecto y los riesgos también externos que pueden afectar al proyecto, para que luego todo este análisis, todos estos estudios decanten o se puedan sintetizar o se puedan reflejar en un contrato que es el que va a regir durante todo el año, todos los años del ciclo. Esas capacidades técnicas para poder estructurar proyectos, infelizmente el Ecuador no las tiene, o las tiene de forma limitada, o las tienen algunas instituciones, pero no todas las que pueden hacer infraestructura y servicios públicos. Y es por eso de que la ley se hace cargo de darle a la Secretaría de Asociaciones Públicas Privadas y Gestión Delegada un rol fundamental en términos de generar las capacidades para que los gobiernos autónomos y principalmente el gobierno central pueda tener a su disposición mejores niveles de capacitación, mejores niveles de contratos estandarizados y de procesos que le permitan hacer mucho mejor la estructuración de proyectos y de contratos de lo que el Ecuador está haciendo hasta ahora. Parte de esta tarea que desarrolla el proyecto Urgente Materia Económica tiene que ver también con la creación de un registro único de las inversiones con este tipo de gestión delegada, como usted ha señalado.
Así es. El registro único tiene dos funciones fundamentalmente, don Miguel. El primero es ayudar a sistematizar la priorización de en la planificación de la infraestructura del país. Hoy en día el Ecuador no tiene planes de infraestructura a mediano o largo plazo. Y por lo tanto es importante para que esa planificación sea bien hecha, bien estructurada, bien sustentada, comenzar a hablar no solamente de proyectos anuales o qué vamos a hacer el próximo año, sino de tener cierta priorización que nos permita ver en el mediano o largo plazo cuáles son las necesidades que tiene el país, qué es lo que la ciudadanía realmente necesita y en función de eso asignarle los recursos tanto técnicos como financieros del Estado, para que eso pueda darse. Como normalmente esos recursos son escasos, lo que hace es esta priorización, es obviamente apoyar de que sean asignados de la mejor manera. Un segundo objetivo, probablemente más importante todavía, es darle a estos proyectos, una vez establecidos en su priorización, la mayor transparencia posible, para que todas las personas interesadas en conocer sobre las iniciativas priorizadas, sus avances y sus problemas o sus oportunidades estén disponibles para cualquiera de las personas o de las empresas o de las instituciones que estén interesadas en ello. Y esa transparencia es el primer paso para darle mucho más visibilidad a la información, el acceso a la información y sobre todo la capacidad que pueden tener los interesados de usar la información para que estos puedan tomar sus mejores decisiones en términos de participar en estos proyectos o de observarlos o incluso de supervisarlos. Entre los tantos temas quisiera plantearle a don Roberto Salas, secretario técnico de Asociaciones Público-Privadas y de Gestión Delegada, ¿cómo se va a proceder con el anuncio de la diversificación de los esquemas de arbitraje tradicionales e incorporación de instancias que permitan esto, lo que se ha denominado acuerdos tempranos? Sí, muchas gracias, Miguel, por la pregunta, porque uno de los elementos principales de contratos de muy largo plazo es que es normal de que existan cambios en el entorno que originen ciertas diferencias cuando se tiene que adaptar el contrato a esos cambios. Y es por eso de que para darle cierta predictibilidad o reducirle la conflictividad del contrato, en cualquiera de los momentos que ocurran estas diferencias, es importante ofrecer, desde el punto de vista de la ley, para que el contrato los pueda rescatar e incorporarlos, esquemas de mediación de conflictos o de solución de controversias, como es preferible llamarlo. Nosotros estamos ofreciendo 3 formas de anticipar y de manejar estos esquemas antes de que se conviertan en procesos judiciales caros y muchas veces que demora mucho tiempo, en donde se afecta mucho la continuidad del proyecto. El primer elemento es establecer esquemas de mediación formales de común acuerdo entre las partes. El segundo es el establecimiento de lo que llamamos una junta combinada de disputas, que es como un panel técnico en el cual las partes, si la mediación inicial no dio resultado, establecen un segundo elemento, que es establecer una mesa en la cual, con otros actores, normalmente independientes, en que las partes se ponen de acuerdo, pueden establecer soluciones a sus controversias antes de que se conviertan en arbitrajes o juicios. En el Ecuador también se ofrece un tercer elemento, que es un cargo que está en la Secretaría de Asociaciones Públicas, Privadas y Gestión Delegada. Y este cargo es una subsecretaría que protege a la inversión de justamente este tipo de elementos. Entonces, es un subsecretario que está viendo los riesgos posibles en los contratos y cuando se puedan establecer ciertos elementos de diferencias o disputas, trata de anticipar, de resolverlos, o cuando no pudo anticiparlo, es una primera instancia antes de las otras dos que mencioné, en el sentido de que hay
protector de la inversión que trata de que antes de ir a una mediación oficial se pueda establecer un proceso amistoso para poder solucionar las diferencias y poder de esta forma tener más opciones para solucionar este tipo de temas. El propósito de esto es darle posibilidades de momentos en los cuales hay soluciones que pueden anticipar o que pueden resolver temas antes de que se conviertan en más serios. Y de esa forma que el proyecto sea menos impactado por este tipo de situaciones en beneficio que el empleo que se ha generado, que se genera, sea más sostenible y que los servicios no sean interrumpidos. Dentro del fortalecimiento en la estructuración de estos proyectos, ¿se podrá optimizar los tiempos y mejorar incluso la supervisión? Uno de los temas sobre los cuales se ha diseñado la ley es justamente poder establecer una mayor eficiencia en los tiempos, mejorando los plazos de respuesta o los plazos de procesamiento de información. En la ley actual y en su reglamento, en la ley del 2015, con un reglamento que está vigente, aunque nadie lo ha usado todavía, que salió en el 2020, hay 20 pasos para que un proyecto, desde que se inicia su concepción hasta que se firma el contrato, son necesarios 20 pasos. Hemos hecho un análisis muy profundo de esto y lo hemos reducido a 15 pasos. De tal manera de que el plazo, y hemos establecido plazos para cada uno de los plazos, cosas que en la regulación actual no existen. De esta forma tratamos de influenciar una actitud de mayor eficiencia en los funcionarios que procesan el tema y las instituciones que procesan el tema, obviamente sin afectar la calidad de la estructuración de los proyectos. De tal manera de que la respuesta a su inquietud es que sí, hay una importante optimización que esperemos que dé mejores resultados, y por otro lado también hay instituciones que supervisan el proceso de tal forma de que esto se cumpla, como por ejemplo es un rol de la misma Secretaría de Asociaciones Públicas Privadas y Gestión Delegada, como de un comité interinstitucional que aprueba al final del día los proyectos que se presentan, y también tenemos un rol, tanto el comité como la Secretaría, de hacer una supervisión de que los procesos se vayan cumpliendo. En el caso que hayan trabas, que hayan problemas, poder intervenir de la mejor forma para coordinar las soluciones que sean necesarias hacer. Con la creación de este registro único de inversiones con gestión delegada, ¿también permitirá un proceso más ágil para las APP? Sí, lo que acabo de explicar, don Miguel, funciona tanto como para la gestión delegada, son los contratos generales, en donde las APPs es una parte, es una de las modalidades de delegación. Por lo tanto, la respuesta es que sí, esto aplica para todas las modalidades contractuales de delegación al sector privado de una infraestructura o de un servicio público, así como también para las asociaciones públicas privadas, que es uno de los contratos que se usan para esta delegación. Don Roberto Salas, todo este entorno que va a facilitar la inversión extranjera buena, no la inversión golondrina, habrá interés en el exterior, porque uno de los daños que en el pasado reciente, especialmente por la política que se ha generado, es la falta de seguridad jurídica. Si bien la Constitución, artículo 82, habla de la necesidad de normas claras, precisas, concisas, esto permitirá un interés y una inversión extranjera en el Ecuador. Miguel, para nosotros hacer y proponer este proyecto de ley, nos hemos juntado con decenas de organizaciones, entre ellas empresas inversionistas, financistas, estudios de consultoría, estudios jurídicos, banca multilateral, y hemos acogido aquí todos los elementos relevantes para hacerlos del Ecuador lo suficientemente atractivo para atraer inversión y generar empleo. Creo que yo estoy muy optimista respecto a que
esta modernización de la ley va a dar resultados porque va a resolver algunos, por no decir casi todos, de los temas que se requiere resolver para hacer el país más atractivo. En este sentido, la modernización regulatoria, la creación de institucionalidades, la creación de capacidades de coordinación, de resolución de conflictos y de hacer seguimiento a los proyectos, genera mucha confianza en los inversionistas para, por la promesa, obviamente, de mejorar su experiencia de hacer proyectos aquí en el Ecuador y que esa experiencia sea igual o mejor a los mejores casos que hay en otras partes del mundo donde se usan estas metodologías. No nos olvidemos de que nosotros no estamos inventando las APPs o la delegación al sector privado de obras, ¿no? Junto con el Estado. Lo que estamos haciendo es rescatar una experiencia global que ha dado mucho beneficio a los países que lo han adoptado. Y en el Ecuador, que también lo hemos tenido, obviamente, no hemos logrado los mismos efectos. Y por lo tanto queremos impulsarlo de una forma seria, de una forma sistemática y sobre todo con una capacidad de liderazgo como la que nos inspira el presidente de la República, el presidente Lasso, para que esto funcione en beneficio de la generación de empleo para todos los ecuatorianos. Siendo importante el proyecto y lo que usted ha delineado, que tiene claro don Roberto Salas, ¿cómo hacer entender, y esto lo digo de la manera más positiva posible, hacer entender Claro. que comprendan los asambleístas que se trata de un proyecto muy importante para el desarrollo del país, para la inversión extranjera, para la generación de fuentes de empleo? ¿Cómo hacer entender la importancia de este proyecto? Usted concurrirá, explicarán los diferentes frentes del gobierno, al ministro de Finanzas, ministro de la Producción, para que se entienda debidamente, haya conciencia respecto de esta necesidad. La mayor conciencia, don Miguel, es que la ciudadanía lo que más espera hoy en día es oportunidades de empleo, oportunidades de mejores servicios. Y esta ley contribuye de manera importantísima a que esa expectativa pueda concretarse en esquemas reales. Si todos estamos por los ciudadanos, si todos estamos por el país y todos estamos por el empleo como uno de los elementos principales, yo creo que estaremos muy dispuestos a dar todas las explicaciones, las ampliaciones que sean necesarias de la ley para convencer de que es un instrumento que va a aportar significativamente a que eso ocurra. Y en ese sentido estamos con toda la energía, con todo el dominio de los temas para poder debatir, conversar y ojalá convencer de que este es uno de los caminos fundamentales para poder llegar a feliz término en esa expectativa que tienen los ciudadanos. La expectativa que se tiene en el gobierno, porque eso hemos escuchado al presidente Guillermo Lasso, que sea debatido, sea procesado, sea conocido a plenitud, para luego ir primero al conocimiento en primer debate, luego en el segundo y definitivo debate, y esto quede aprobado en los 30 días que manda la Constitución para un proyecto urgente en materia económica. Así es, así es. Esa es la expectativa. Queremos que los plazos están. Creemos también que los tiempos y las capacidades de las personas que hemos trabajado en esto también están. Vemos y esperamos una buena disposición también de la Asamblea para poder profundizar en estos temas y que se tomen las mejores decisiones respecto al proyecto en beneficio, como mencionaba, de la generación de empleo. Y que este hilo conductor que tiene el proyecto de ley sea no solamente bien entendido en la Asamblea, sino también en la ciudadanía, que es el principal objetivo de todos nosotros, de todos los que trabajamos en el servicio público, y que la ciudadanía pueda tener acceso a estos beneficios y obviamente que los que participamos en esto podamos contribuir con nuestro trabajo para que esto sea de esa forma. Si uno de los objetivos fundamentales dentro de estos procesos de inversión es la generación de fuentes de empleo, hay que dejar absolutamente claro, don Roberto Salas,
que el gobierno seguirá apostando por el diálogo para que se entienda, se procese y finalmente se apruebe el proyecto? El presidente Lasso ha sido muy claro en su respeto a los debidos procesos, a su identificación plena con los procesos democráticos, en el respeto a las instituciones. Así que nosotros que somos sus ejecutores, inspirados en ese ejemplo de nuestro presidente, estamos en la misma línea y estamos abiertos a 24 horas, 7 días a la semana a disposición de asambleístas y de la ciudadanía para poder establecer la mejor información, poder explicar de la mejor forma, de tal manera de que esto sea un éxito fundamental para la ciudadanía. Las preguntas que pueden flotar entre la ciudadanía, está muy bien la creación de oportunidades de empleo. Sin embargo, ¿qué grandes empresas vendría? Escuchamos a propósito del anuncio a la ministra de Telecomunicaciones que esta ley podría impulsar que próximamente vengan esas grandes empresas de tecnología de punta como Amazon, Alibaba y otras que no venían por restricciones regulatorias, siendo este el campo de las telecomunicaciones, pero usted como secretario técnico, ¿qué podría decir sobre esto? Nosotros en las reuniones que hemos tenido con inversionistas, hemos tenido acceso a empresas muy importantes del Asia, por ejemplo, fundamentalmente de China, en el último viaje que se hizo junto al presidente para la reunión con el presidente chino. Y asimismo hemos tenido una gran acogida de empresas europeas en los diversos sectores que se pueden ver, desde el sector de infraestructura hasta el sector de hidrocarburos y de energía, un gran interés en temas de energías renovables, un gran interés en las oportunidades que ofrece el país en el tema de las telecomunicaciones, en el tema de salud, sobre todo de infraestructura de hospitalaria. Y estamos obviamente hoy en día trabajando para que estas intenciones o estas manifestaciones de interés se conviertan en que participen en las licitaciones, en los contratos y en los procesos competitivos que decantan obviamente en contratos y en obras. Y eso es lo que esta ley nos debe ayudar a impulsar. Esto, don Roberto Salas, también va a dinamizar el mercado de valores que ha sido débil en el Ecuador, hay que decirlo. ¿Se podrá fortalecer este mercado con buenas prácticas internacionales? Sin lugar a duda, don Miguel, para atraer inversiones, que al final del día uno atrae inversionistas para que puedan tomar riesgos en el Ecuador, el tener instituciones fuertes y el tener un sistema financiero modernizado es crítico, es muy importante. Por eso es que esta reforma al mercado de valores que está en la ley es parte importante de esta para mejorar su institucionalidad, para mejorar su supervisión, para establecer nuevas formas de canalizar recursos y que los proyectos de inversión tengan cómo financiarse. En todo el mundo, cuando hay inversiones de muy largo plazo, llega un momento en que todas estas inversiones requieren de mercados de valores sólidos y bien manejados para poder financiar en el tiempo a los proyectos, de tal manera de que esta reforma, sin lugar a duda, va a ayudar a complementar este requisito importante en beneficio de la confianza de los inversionistas para poder venir al Ecuador, concretar y obviamente establecer las obras que al final del día es lo que nos interesa por el efecto en el empleo y en la calidad de los servicios. Sin este proyecto de ley en materia de inversiones resultaría muy difícil, cuesta arriba, avanzar en este plan que tiene el presidente Lasso para esta gran apertura, esta gran inversión y esta gran generación de fuentes de empleo. Hoy estamos en un buen momento porque el esquema regional donde está el Ecuador obviamente
está muy escaso, digamos, en términos de tierra fértil para poder atraer inversionistas, por lo que está pasando en otros países vecinos. Sin embargo, eso no es suficiente. Es importante que el Ecuador haga su tarea. Y la forma de hacer esa tarea en el Ecuador es arreglar la casa, mejorarla, establecer mejores esquemas para poder hacerla más resistente a posibles cambios de futuro, a poder hacerla lo suficientemente atractiva para que vengan al Ecuador no solamente inversionistas o financistas, también turistas y otros elementos. Y esa tarea significa mejorar las regulaciones, mejorar las instituciones y mejorar las capacidades técnicas y también las capacidades culturales que debe tener el Ecuador en todos sus habitantes, no solamente en los servidores públicos, para poder entender mejor lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y de esa forma construir un mejor país, que es el que todos anhelamos para nuestro Ecuador. Don Roberto Salas, no han hecho el escenario, ojalá que eso no ocurra, lo digo personalmente, ojalá se apruebe, se viabilice este proyecto, pero siendo realistas, sabiendo cómo funciona esta Asamblea Nacional, que la hemos criticado duramente, ¿no han hecho el escenario de una negativa a este proyecto? Nosotros estamos optimistas, Miguel, de que con las actitudes correctas, tanto el gobierno como la Asamblea vamos a estar a la altura de las expectativas de los ecuatorianos y que no le vamos a negar la gran oportunidad de poder llegar a otros niveles de calidad de empleo, de calidad de servicio. Yo creo que dados en este esquema y propósito, vamos a tratar de poder llegar a los mejores acuerdos en beneficio de todos los ecuatorianos. Bien, la revista de Opinión Democracia quiere agradecer al secretario técnico de Asociaciones Público-Privadas y de Gestión Delegada, don Roberto Salas, por atendernos y por desglosar este proyecto tan importante que requiere hoy el Ecuador. Don Roberto, un gusto y seguiremos hablando de esto. Con mucho gusto, y cuando usted quiera, Miguel, aquí estamos a la orden. Muy amable. Buscando la verdad, aquí en la revista de Opinión Democracia, hemos hablado de este proyecto importante que hoy está en procesamiento en la Asamblea Nacional. Tienen 30 días, un proyecto urgente en materia económica. Tiene que darse el informe de la comisión, luego del debate interno, pasar al pleno. En el primer debate recibir observaciones, no se vota en el primer debate, volver con esas observaciones a la Comisión Legislativa, emitir el informe para segundo y definitivo debate. Allí sí se vota y se aprueba o se niega el proyecto. Confiamos en que esto llegue a feliz término para bien del país y que no vuelvan a hacer lo que esta asamblea desprestigiada hizo con el proyecto de reforma tributaria, que se lavaron las manos y dejaron que entre en vigencia por Ministerio de la Ley. Bien, vamos a hacer una pausa publicitaria, 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y volvemos con ese tema que tiene en vilo al planeta, porque esto incide en todas las regiones. Vemos los problemas que tienen exportadores ecuatorianos que venden flores y otros productos a Rusia. Ahora el cobro con todo este bloqueo que Occidente está haciendo a Rusia y su dictador, que perdió la cabeza, Vladimir Putin, con estas acciones que ha emprendido contra Ucrania. Invitados, el ex canciller ecuatoriano Benjamín Ortiz, el exministro de Economía y Finanzas Mauricio Pozo y el secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal Jaime Carrera. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Evolucionamos e introducimos la nueva tecnología eSkyActiv G en nuestro Mazda CX-30, diseñado para altos estándares de sofisticación y estilo de manejo, más eficiencia, más poder y menos emisiones. Somos la naturaleza de la evolución. Haz tu upgrade ahora y conoce más en www.mazda.com.es. Feel alive. Trabajamos con pasión, dedicación y sobre todo compromiso. Desde el primer día del desastre producido por el aluvión, en la empresa